La expositora va a ser Juliana Mackinson. El título es La ingeniería en la inspección de equipos estáticos. Juliana es egresada reciente de Ingeniería en Materiales de la Universidad de La Plata. Desde hace un año, poco más de un año, desde agosto del año pasado, está trabajando en la refinería YPF de La Plata, en una empresa contratista, ITEM Sociedad Anónima, como inspectora de verificación de equipos estáticos. Previamente a eso trabajó en el Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física de nuestra facultad, como becaria de asistencia técnica, y además ha sido ayudante alumna en diversas materias. Es actualmente ayudante alumna en una de las materias, en las materias, caracterización de materiales, fundamentos del comportamiento de los materiales 2. Además tiene experiencia como en docencia secundaria, pero lo fundamental de su trayectoria es eso. Así que para mí es un orgullo presentarla. Ella estuvo en las jornadas del año pasado en representación de los estudiantes, estuvo en la mesa de apertura. Así que, Juliana, cuando quieras podés empezar con tu presentación. Bien, gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, sí es un placer volver a participar en las jornadas. El año pasado lo hice desde el lado de alumna, presentando un proyecto de investigación con mis compañeros de la facultad. Y este año, viene desde otro lado, más desde presentar algo o desde el lado de la enseñanza, sino más como una experiencia laboral que creo que puede estar buena para quienes todavía estén porque estén por recibirse y tengan esas dudas de qué es lo que voy a hacer en el futuro, cómo me puede pasar. Bueno, esta es una experiencia de muchas otras que puede haber. Tal como decía Daniel, el año pasado, en agosto, fui convocada a una entrevista laboral para la empresa ITEMS, Sociedad Anónima, y la entrevista la hacen en conjunto con la empresa YPF. La empresa ITEMS se dedica a servicios de inspección técnica de equipos estáticos y de materiales desde el año 2007. Está abocada a la industria petrolera y petroquímica, que tanto en Argentina como en países limítrofes. Otorga calificación de soldador y operadores de soldadura, desarrolla planes de inspección, calcula vía remanente, desarrolla inspecciones basadas en riesgo, resolución de no conformidades y habilitación de equipos, que esta última parte está destinada a lo que es los entes reguladores que permiten que la empresa utilice esos equipos, ¿no? Los habilita. Y los dos puntos por ahí más importantes que se realizan dentro de la empresa y los que yo me siento más llamada, digamos, sería el servicio de ensayos no destructivos y la inspección en planta, que está dirigida a conocimientos metalúrgicos y al seguimiento de obras. Los ensayos no destructivos no es una tarea que la haga yo particularmente, tengo mis compañeros de trabajo que son los quienes se encargan de esto, pero sí es el resultado de esos ensayos es la herramienta fundamental que tenemos los inspectores para tomar una decisión. Algunos de los ensayos no destructivos que se hacen en ITEMS, que no quiere decir que sean los únicos que existen ni los únicos que se utilicen, son las partículas magnéticas, los líquidos penetrantes, son técnicas que están orientadas a buscar discontinuidades en la metalurgia, que sean superficiales o subsuperficiales, ¿no? La diferencia que hay entre una y la otra, además de la capacidad que tienen de hallar esas discontinuidades, es que las partículas magnéticas sí o sí deben usarse en materiales ferromagnéticos. Después tenemos el ultrasonido, que es la técnica más habitual que utilizamos, que se utiliza para la medición de espesores de los materiales, de los metales, y que en general está abocada al seguimiento de una
corrosión generalizada, pero en muchos casos también se utiliza para definir en qué zonas puede haber corrosión localizada. Tenemos réplicas metalográficas, en general son utilizadas para poder evaluar, obviamente como es un ensayo no destructivo, sin dañar el componente estructural, digamos. Se utilizan para poder revelar en qué estado está la microestructura de ese metal mediante, bueno, se pule la superficie, se ataca con un ácido y sobre eso se deposita un polímero que copia la microestructura del material. De esa manera, después se analiza en el microscopio y uno puede ver, por ejemplo, en un estadio de creep o un estado de envejecimiento del metal y poder saber, bueno, en qué condiciones está eso. Por supuesto que es un resultado muy superficial. Nosotros no podemos hacer una réplica transversal de un caño, por ejemplo, porque ya sería un ensayo destructivo y ante eso haríamos un análisis metalográfico. Bueno, las corrientes inducidas en haz tubular, tal como se ve en la foto, es un aeroenfriador, entonces con ese ensayo podemos detectar en qué estado de erosión o corrosión están los tubos interiores de este equipo, y el phase array, que es una técnica más avanzada de ultrasonido que permite tener mejores respuestas, digamos, al ensayo en geometrías más complejas, por ejemplo. Bueno, esto sería como los ensayos que hacemos en nuestra empresa, pero no, ya les digo, no los únicos que se utilizan. Usamos, por ejemplo, placas de rayos X, por ejemplo, para lo que son soportes de esferas usamos ensayos que se llaman PEC. Bueno, hay otros más, pero como para tener un pantallazo podríamos mencionar estos. Bien. Mi trabajo en particular, desde que comencé, es la inspección en campo de equipos. Acá tenemos una imagen del complejo industrial de La Plata, que está constituido por la refinería, que es donde se ven esa gran cantidad de tanques del lado izquierdo, y en el fondo del lado derecho podemos ver la petroquímica General Mosconi, que pertenece a YPF también, donde tiene la famosa torre de enfriamiento que se ve desde varios lugares de La Plata, y que, bueno, hay muchas personas no saben lo que es, ¿no? Bueno, es una torre de enfriamiento de agua. Y en ambos complejos, en ambas plantas, yo he trabajado durante este año, un poco más de un año. Bien, en YPF estamos dentro del departamento de verificación, que es el departamento que se encarga de ejecutar planes preventivos, o sea, es decir, un determinado equipo le tenemos que hacer determinados ensayos, determinadas inspecciones para prevenir alguna falla, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente tiene un plan. Bueno, se pauta un plan cada 5 años, perfecto. Bueno, ¿y quiénes lo ejecutamos? ¿Quiénes hacemos la inspección? Desde el departamento de verificación. Las inspecciones son tanto en unidades operativas, es decir, que estén en servicio o que sea una parada programada por mantenimiento. Por supuesto, una vez que analizamos la información, armamos todo un historial como para saber el avance de ese equipo durante su vida útil. Emitimos las solicitudes a mantenimiento si es que corresponde, o sea, indicamos las reparaciones, los reemplazos y demás. Confeccionamos los informes de falla. Hacemos cumplir las acciones necesarias para las normativas legales vigentes, eso es muy importante. Los equipos tienen que estar habilitados para los entes reguladores de la Secretaría Nacional de Energía. Y gestionamos reparaciones provisorias, que son aquellas que se colocan ante una falla o una inminente falla, que sabemos que dentro de poco esa parte va a fallar porque le hicimos nuestros ensayos y sabemos que, por ejemplo, tiene un espesor bajo. Bueno, colocamos una reparación provisoria y la gestionamos, por supuesto tiene su plan de inspección, de manera de ir controlándola hasta el momento en el que el equipo se pueda intervenir y se pueda hacer la reparación definitiva. Y los equipos vencidos, en caso de que, bueno, por ejemplo, un equipo se vence este año, pero yo recién puedo parar la planta el año que viene, bueno, hay una cuestión de papeles y de requisitos que tiene que tener ese equipo para poder operar durante ese año como vencido frente a los entes reguladores. Bueno, en agosto, cuando arranqué, me designaron al área de inspección de tanques.
y ahí trabajé hasta agosto de este año, más o menos un año, exactamente. Bien, esta es una imagen de un tanque estándar, digamos, podría decirse. Hay muchos tipos de tanques, todos tienen su diseño particular, aunque parezcan muy similares entre sí. Por ejemplo, este es un tanque, bueno, que está soldado, todo su envolvente está soldado, y su techo es flotante. Ahora vamos a ver una imagen de un techo flotante bien desde arriba para que se entienda lo que es. También puede haber tanques como estos, en los que sus uniones son roblonadas, es decir, que tenemos un solape entre las chapas y entre medio vamos a ponerle los roblones junto con una masilla que hace que no tengamos ningún tipo de filtración. Estos tanques en general son mucho más antiguos, ya hoy por hoy cuando instalamos un tanque nuevo, no lo instalamos con roblones, sino que lo hacemos todo soldado. Tenemos tanques que requieren, según el producto que tienen adentro, que requieren un cierto grado de temperatura, algunos más, otros menos. En este caso, por ejemplo, son tanques que están pintados de negro, que absorben la radiación solar y mantienen una cierta temperatura suficiente para el producto que tiene adentro. Tenemos otro tipo de tanque donde esto está aislado, es decir, tenemos la chapa de acero, arriba una manta cerámica o un aislante y por fuera una chapa muy finita de aluminio que contiene esa aislación. Estos tanques, cuando ya los vemos así, es porque el producto que está dentro tiene una mayor temperatura, debe tenerlo muchas veces porque se solidifica. Por ejemplo, hay tanques de polímeros que si uno no los mantiene calefaccionados, el polímero se solidifica dentro y, bueno, no les cuento el desastre que es eso para la producción, ¿no? Entonces estos tanques en general por dentro tienen un serpentín de vapor que está, bueno, obviamente pasa vapor a alta temperatura y que mantiene el producto calefaccionado, o un reboiler que es una especie de intercambiador de calor que, bueno, cumple la misma función. Esto es un techo flotante. Todos los pontones que vemos en estas zonas están hechos para poder guiar ese techo y lo que hace es ascender y descender con el nivel del líquido. Entonces, de esa manera evitamos que se genere acumulación de gases dentro del tanque. Es uno de los diversos tipos de techos que hay, pero bueno, me parecía bueno comentarlo. Bien, todo lo que es la inspección, la reparación, la alteración y la reconstrucción de los tanques se basa en la norma API 653. YPF nos brinda acceso a cursos, YPF e ítems, por supuesto, ¿no? Nos brinda acceso a cursos sobre estas normas y la posibilidad de certificarnos como inspectores. El de tanques no tuve la oportunidad de acceder por una cuestión de cronogramas, sí tuve otros como el API 570 o el ASME 8. Entonces, bueno, son normas que a medida que uno las va necesitando, las va consultando, ¿no? Y junto con API 653, lo otro en lo que nos basamos es en la Secretaría de Energía Nacional, según la resolución 785. Entre esas dos reglamentaciones, nosotros como inspectores podemos generar los planes, los tipos de reparaciones. Por ejemplo, bueno, tenemos un bajo espesor, tenemos una abolladura, una zona del envolvente donde hay que cambiarle un pedazo, podemos decir, bueno, vamos a poner un parche. Perfecto. Ese parche, ¿lo puedo poner en el sentido que yo quiera, ocupando el espacio que yo quiera? No. ¿Dónde vemos eso? En la norma, que nos va a decir, por ejemplo, si los bordes del parche deben ser redondeados o pueden ser a 90 grados, si las esquinas, ¿no? Si puede, a qué distancia tenemos entre una soldadura y la otra, o distancia mínima. Bueno, como esas un montón de cosas. Por ejemplo, hay zonas del tanque que se consideran críticas en las que no pueden existir parches. Todo eso, yo no soy obviamente una experta en la norma ni mucho menos, simplemente que la he tenido que consultar en varias ocasiones. Bien, las inspecciones de los tanques son principalmente inspección visual, que es interna y externa. Por supuesto, la inspección interna tiene una frecuencia mucho más baja porque dependemos de que el tanque salga de servicio, lo vacíen, lo limpien y a partir de ahí poder ingresar. Y la inspección externa es una visual que se hace cada un año y una medición de ultrasonidos cada 5 años. Bien, para todos los equipos de la refinería y la petroquímica, pero bueno, en este caso hablando de los tanques,
nosotros lo que buscamos es las zonas más propensas a sufrir daños. Esas zonas no las definimos los inspectores, sí participamos en esos análisis, pero lo definen equipos de ingenieros en corrosión, ingenieros en integridad, que dicen, bueno, el tanque obviamente uno cuando lo va a ver tiene que verle todo, pero sabemos que hay zonas en las que nos tenemos que ocupar mucho más y que nuestros recursos, por ejemplo, de ensayo no destructivos, deben ir a parar a esas zonas en particular. Por ejemplo, podemos hablar de una corrosión microbiológica que se produce con el crudo, que va a estar localizada en la parte de abajo. Bueno, entonces la parte media baja del tanque. Bueno, podemos decir que entonces esa es la zona en la que el inspector más se va a tener que enfocar para definir el estado de la integridad del tanque. Bien. La resolución 785 también nos exige mantener, inspeccionar todo lo que es el recinto. Los tanques tienen unos recintos contenedores que en caso de una falla tienen que poder contener todo el líquido, una pérdida muy catastrófica, digamos, tienen que poder contener todo el fluido que haya dentro, de manera que no se disperse más allá de ese límite. Bueno, ese recinto tiene que estar en condiciones, si es en estado natural, es decir, de pasto, tiene que verse en buen estado, todo por una cuestión de contaminación, ¿no? Bien. Otro de los equipos que me ha tocado inspeccionar en simultáneo con los tanques son los equipos donde se almacena GLP, que es gas licuado de petróleo, que pueden tener estas formas esféricas, como lo vemos acá, o estas formas de acumuladores, digamos, que nosotros les decimos cigarros, en los que, bueno, obviamente, al igual que en los tanques, nosotros hacemos una inspección visual interior, exterior, y hacemos ensayos de ultrasonido, y en la inspección interior se suele hacer partículas magnéticas en la zona inferior, que es donde cualquier traza de agua va a quedar en el lecho del equipo. Entonces es la zona que tiene más potencial para producirse una corrosión. Entonces, bueno, estos equipos también tienen otro tipo de gestión que los tanques, aunque tienen un servicio que es de almacenamiento, pero tienen otro tipo de gestión en relación a los años en los que se los puede habilitar por OPDS, que es el su ente regulador y demás. Bueno, tal vez de la experiencia que más me gustó trabajar y la que más disfruté fue el paro de planta. A finales de agosto me tocó participar en el paro de planta de la planta llamada Topping, que bueno, acá hay un esquema del proceso que ocurre ahí. Es un proceso de destilación que se basa en la transferencia de masa entre fases líquido y vapor de una mezcla de hidrocarburos y que permite la separación de los componentes en función del punto de ebullición de cada uno. Básicamente, el crudo que viene desde el oleoducto, desde el pozo petrolero, se calienta, se vaporiza y pasa a condensarse los hidrocarburos en esa torre, que en realidad, bueno, le decimos, es una columna fraccionadora, nosotros la conocemos como torre, que tiene platos adentro en los que se produce el contacto entre las fases y se genera un equilibrio entre los vapores que ascienden y los líquidos que descienden, ¿no? Esta planta, la torre, trabaja a presión atmosférica, con lo cual es importante saberlo porque hay otras plantas que tienen un proceso similar, pero que la torre trabaja en vacío para poder separar aún más los componentes que no se hayan podido separar en la atmosférica. Bien, en este paro me tocó la inspección del horno, la inspección de la torre, de algunas torres, y la inspección de acumuladores. La inspección del horno fue una experiencia increíble, la verdad. Hay muchos materiales para ver. Tenemos desde la parte de los tubos por los que circula el petróleo, el crudo, digamos, que es toda la cuestión metalúrgica. Tenemos los materiales refractarios, que es muchísimo el trabajo que hay en refractarios. Y tenemos toda la que es la parte estructural, las vigas que lo soportan, las perchas que sostienen los tubos,
Todo la verdad que es como un gran combo la inspección del horno, ya que no es únicamente la metalurgia. Y bueno, en el caso de la torre, sí, ya hablamos de todo, es todo metalurgia prácticamente. Y bueno, ¿qué buscamos ahí? Y depende del sector de la torre, son equipos muy altos, tienen distintos tipos de materiales, entonces ahí vamos a ir buscando dependiendo de la zona. Bueno, a modo de ejemplo de cómo, esto es un ejemplo de muchos otros que nos encontramos durante el trabajo diario, es relacionado a los materiales, ¿no? Es el ejemplo de una de las torres fraccionadoras, como las que le comenté en el punto anterior cuando hablé del proceso del topping. Este es un croquis de una de las torres y vemos cómo todos estos números que están acá, que van del 1 al 37, son los platos de los que les comenté. Y en la foto de la izquierda, la más próxima a la torre, podemos ver cómo se ven los platos interiormente. Tienen esas chapitas, digamos, que tienen... que son redonditas, digamos, bueno, esas se levantan, entonces permiten el paso de los gases. Bien, ¿por qué traje este ejemplo? Por diseño de esta torre, los primeros 4 platos, desde arriba hacia abajo, estaban pensados, diseñados en material de lo que se llama Alloy 400, más conocida como Monel, que es una aleación de cobre-níquel, que tiene una gran resistencia a la corrosión y a la corrosión ácida. ¿Qué es lo que sucede? Bien, perdón, no solamente esa parte es de Monel, sino que lo que es la envolvente del equipo, que es de acero al carbono, tiene un cladeado de Monel también. Y asimismo las conexiones que sobresalen desde esa zona también lo tienen. Entonces, eso nos da indicios de que es una zona que tiene un gran problema de corrosión, ¿no? Que ahí el proceso lo ocasiona, el tipo de producto que tenemos en ese sector. Bueno, en algún paro de planta anterior, ya sea por, no desconozco los motivos, pero me imagino que puede ser falta de recursos, falta de tiempo y demás, esos platos se debían reemplazar y se reemplazaron por platos de acero inoxidable 410S. Sabemos que uno de los enemigos más grandes del acero inoxidable es el cloruro, que es un anión que rompe la capa pasiva del acero inoxidable y produce que este tenga fenómenos de corrosión localizada, como puede ser un picado, por ejemplo. Bien, cuando entramos a la torre, vemos que estos platos, los primeros 4, directamente se habían caído. O sea, habían sufrido tal grado de corrosión, no lo habían resistido, que no estaban más. Entonces, ¿cuál es el problema que trae todo esto? Primero, bueno, nosotros vemos, ¿por qué pasó esto? Y porque desde el fondo de la torre nosotros estamos metiendo crudo. El crudo tiene un montón de aniones ácidos que a esas temperaturas están en estado gaseoso y, como dijimos, los gases por la destilación se van a ir para arriba porque son mucho más livianos. Entonces, suben, pero ¿cuál es el problema? En la parte de arriba de la torre nosotros ya no tenemos esa temperatura tan fuerte. Y además tenemos trazas de agua que son parte del producto que existen en esa zona justamente porque la temperatura no es tan alta. Ya más abajo, estamos hablando de más temperatura, no puede existir el agua en forma líquida como tal. Entonces, lo que sucede es que esos gases suben, se condensan junto con el agua y terminamos teniendo un agua ácida que es súper preferencial para la corrosión. Entonces, eso dañó los platos de acero inoxidable, no dañó la envolvente porque estaba cladeada en Monel, no dañó las conexiones, pero al caerse esos platos de acero inoxidable, toda esa agua ácida cae a zonas en las que no existe el Monel en la envolvente, por ejemplo, en donde ya tenemos acero de carbono o de vuelta inoxidable. Entonces, imaginemos, ¿no?, todo lo que eso causó, ¿no? Causó que conexiones chiquitas
como estas que están acá, se perforen porque están recibiendo un grado de acidez que no está preparado el material para soportarlo. La envolvente en los laterales tenía adelgazamiento de la pared. La línea que sale desde esta parte de la torre hacia otro equipo estaba dañada, así como el otro equipo también. O sea, es un grado de acidez que influyó muchísimo en los avances de la velocidad de corrosión. Entonces, bueno, en la foto de la derecha es un plato de Monel nuevo que se colocó, que está armado fuera de la torre, pero me pareció interesante ver cómo se ve. Y en la foto de abajo tenemos una soldadura, que es la que corresponde a el cabezal superior con la envolvente, donde la envolvente es de Monel también, o sea, está cladeada en Monel, y la parte de arriba del cabezal es de acero al carbono. Eso es una soldadura disímil, y vemos como la parte de acero al carbono, que es la de arriba, se fue socavando, porque tenemos una especie de corrosión galvánica, ¿no? Que genera obviamente que se va a consumir el metal que sea menos noble. Bueno, esto fue a modo de ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que podemos dar en lo que respecta a los materiales, pero a mí por lo menos me pareció muy interesante cuando lo aprendí. Obviamente que esto me lo enseñaron, no es que uno entra y dice, ay, esto es corrosión por ácido, no es así. Uno se lo enseña, lo analiza, puede proponer opciones y a partir de ahí surge todo el desencadenante del motivo de por qué sucede esto. Bien, a modo de cierre, comentarles que ahora ya no estoy en lo que es inspección de tanques, estoy en inspección de un área que se llama refino, que incluye plantas como Topping C, que es la que me tocó ir al paro, Vacío B, Coque A, Coque B, Klaus y aguas ácidas. Las plantas, ahora me toca inspeccionar todo tipo de equipos, sean, bueno, los hornos, las torres, acumuladores, intercambiadores de calor, aeroenfriadores, reactores, líneas, válvulas, retenciones críticas, punto de inyección. Son un montón, son muchas plantas y la verdad que estoy muy contenta con el cambio porque es todavía más nuevo de lo que me tocó vivir cuando recién había empezado. Así que bueno, a modo de conclusión, puedo decir que la experiencia laboral me sirvió mucho para asociar los conocimientos que adquirí en la facultad. Eso es bárbaro, como ver cómo algo que ya estudiaste lo tenés frente a tus ojos o estás adentro, como en el caso que me pasó el otro día, que había estudiado en operaciones físicas el funcionamiento de un ciclón y hace una semana estaba dentro de un ciclón que tiene un tamaño que es inimaginable. Entonces, eso es bárbaro. Después, bueno, Juli está sobre la hora, así que bueno, redondeando. Entonces, listo, ya termino. Entonces, bueno, nada, es una experiencia laboral bárbara, trabajo con muchos chicos ingenieros en materiales y eso está buenísimo. Es todo en conjunto y el miedo al no saber con el tiempo se va yendo porque nos damos cuenta de que nadie sabe todo y de que todos en algún momento necesitamos una mano de otra persona. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, no sé si alguien tiene alguna duda, no hay problema, me la pueden consultar ahora.